Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora. Estamos en nuestro canal 8, en nuestro programa Conexión Vida, quien les acompaña María Alejandra Ciro. Hoy tenemos un gran invitado, él es Carlos Vera, maestro en artes plásticas, y es un placer tenerlo con nosotros aquí. Bienvenido, Carlos. Gracias, Aleja, por la invitación, y bueno, esperemos que en este ratico conversemos, conozcamos un poco pues de como lo que hago y también como de los procesos culturales del municipio. Bueno, Carlos, ¿por qué no iniciamos hablando cómo fueron esos pinitos tuyos en la cultura y cómo fue ese vínculo entre las artes plásticas en tu vida? Bueno, Aleja, pues yo básicamente soy un joven de acá del municipio de La Unión, que siempre ha tenido pues como un interés muy grande por el arte. Yo recuerdo que desde que tengo uso de conciencia me gustaba mucho el dibujo. Entonces, desde que tenía como 6 años, me gustaba dibujar bastante, entonces tenía ahí mis primeros lápices y como mis primeros pasos con el arte. Desde pequeño siempre quise que, digamos, o supe que iba a ser un artista, entonces mi sueño siempre era, cada vez que veía por ahí a Botero o artistas plásticos, ser como ellos. Entonces fue muy chévere porque, digamos que en la construcción de la vida y desde la infancia, esa fue como una de mis metas, ser un artista reconocido, trabajarle bastante como al arte y vivir del arte también. Entonces yo empecé muy pequeño, cuando inicié pues como con el dibujo por hobby. En el colegio siempre me gustó mucho el área artística. Y digamos que con el transcurso de los años descubrí también la cerámica, más que todo cuando salí del colegio y también como por el contexto de La Unión en el que hay pues muchas arcillas, está Corona, Sumicol, descubrí pues como la arcilla, que ha sido como el material que me ha acompañado durante ya varios años. Bueno, Carlos, ahí nos ibas contando un poco de quién es Carlos Vera y cómo fueron también esos inicios en el proceso de la cerámica, porque como él lo decía, estamos dentro de una meseta y hemos crecido también en barro, en cerámica todo el tiempo. ¿Cómo ha sido esa intención o cómo es el vínculo de las clases de cerámica aquí en el municipio y en otros que has dado, digamos, estas clases? ¿Cómo ha sido la acogida? Pues Aleja, acá realmente en La Unión empezamos en el 2016. Ha sido un proceso bien potente porque nunca habíamos tenido un proceso formal acá. Entonces, cuando yo presenté, digamos, la propuesta para dar las clases de cerámica acá, en inicio era como un reto muy grande, porque la cerámica, de hecho, acá en La Unión, específicamente era más vinculada como a un proceso en que la gente compraba algo ya quemado o algo vaciado en moldes y se pintaba. Entonces, cuando, digamos, llegué yo con la propuesta de lo que realmente es la cerámica, que es moldear el barro y crear objetos o formas, la gente se sorprendía, porque cuando llegaban a la Casa de la Cultura, creían que lo que iban a hacer era pintar una cerámica. Pero esa no es, digamos, la finalidad de la cerámica. La cerámica básicamente es arcilla cocida o quemada en fuego que se convierte en un mineral, bueno, un material, perdón, que es la cerámica. Entonces el mineral, que es el barro, cocido a altas temperaturas, se vuelve un material que es la cerámica. Entonces cambiar ese imaginario dentro del contexto llevó mucho tiempo. Hoy en día ya la cerámica está más asociada a la creación en realidad pues de piezas escultóricas, utilitarias, y ha habido pues como una acogida bien grande por parte de toda la población. Los talleres pues que yo inicié acá finalmente se fueron expandiendo a otros lugares. Entonces he trabajado también con el municipio de Sonsón, con la Universidad de Antioquia, talleres pues particulares también he dado en La Ceja, y digamos que es una práctica ancestral que ha cogido mucha vigencia en estos días. Entonces yo creo que eso es lo más importante en realidad, como llevar la práctica que uno tiene como a muchas generaciones también, a muchas personas. Muy importante eso, Carlos. Y usted también como docente, es muy gratificante todo ese conocimiento que le lleva a sus estudiantes, porque también lo hace desde niños, adolescentes y también personas mayores. Aquí vamos a encontrar algunos de los elementos pues que han elaborado los estudiantes, elementos muy bonitos, que también nos iba contando cómo es ese proceso desde el inicio hasta ya llevar la pintura. ¿Nos podría contar también un poco sobre esto, Carlos? Sí, en realidad pues Aleja, el proceso de la cerámica inicia con
tomar la arcilla pues es un mineral que está en la corteza terrestre, es muy común. Acá en la Unión pues hay muchas arcillas blancas, en especial hay mucho caolín, y arcillas grises, que son las que usamos más que todo acá en los talleres. Entonces lo que hacemos es que tomamos esas arcillas, se les adicionan agua. En realidad la arcilla, antes de ser, digamos, ese elemento plástico, antes de eso fue una roca. Entonces es una roca que se descompone y se vuelve un material blando que nos permite moldearlo cuando se le adiciona agua. Entonces se amasa, se empieza a trabajar, y hay varias maneras de, digamos, de trabajar la arcilla. Entonces está desde los elementos escultóricos, que son más asociados, digamos, a procesos figurativos como animales, rostros humanos, torsos. Hay otro que es un poco más utilitario, por ejemplo, el trabajo con, digamos, para hacer jarrones o para hacer platos. Entonces serían como esas dos vertientes iniciales de la cerámica, y dependiendo de lo que le interese como a cada persona, uno hace como la guía de, digamos, del proceso que se quiere, digamos, desarrollar. Entonces ese es como el proceso. Se moldea al barro la pieza, luego se somete a quema de 1000 grados en el horno de cerámica, luego se saca, se pinta, y dependiendo pues la pieza, ya el alumno elige como la manera de pintarlo. Si es, por ejemplo, un objeto utilitario, se le adicionan estas, digamos, en esta algo que se llama esmalte transparente, que es lo que hace que la pieza quede como losa, pero acá la pieza está sin quemar. Ahí cuando se inserta al horno, se quema a alta temperatura, se vuelve translúcida y se queda viendo el color. Yo, por ejemplo, en estas que son como más escultóricas, las personas sí optan por pintarlas con óleos y otros acabados. Digamos que es un proceso muy amplio el que lleva la cerámica, que a veces lo desconocemos, y también darle ese valor agregado. Sí. Carlos, ¿qué es lo que más le apasiona de ser docente? A mí lo que más me gusta de ser docente es como compartir con la gente. Pues yo en realidad me dedico mucho a la parte artística, que es una parte en la que uno pasa mucho, digamos, en solitario en la casa, porque realmente las ideas surgen cuando uno está, digamos, en un proceso más con uno mismo. Pero la docencia me permite mucho salir como de esa burbuja y encontrarme con la gente y compartir lo que uno aprende solo con el otro. Entonces también es muy interesante, porque uno en la docencia lo que hace es traer todo lo que uno sabe, como digamos, reconfigurarlo de una manera más simple y dárselo a las personas. Eso es como lo que más me parece interesante de enseñar. Muy importante que nos menciones todo esto, y también a las personas que nos escuchan de nuevo en nuestro programa Conexión Vida. Hoy estamos aquí con Carlos Vera, quien es maestro en artes plásticas. Bueno, Carlos, también hay una parte muy fundamental que es el Museo Estampas. ¿Cómo fue sus inicios? ¿Cómo se creó? Porque allí es donde se hacen las exposiciones de arte y es un espacio patrimonial. ¿Cómo fue su creación? Sí, Aleja, el museo surgió también porque, o sea, yo siempre he tenido como la inquietud por las artes plásticas y visuales. Cuando yo estudiaba artes hace ya varios años en la Universidad de Antioquia, ocurría que cuando uno iba a hacer una muestra en el municipio no habían lugares como, digamos, establecidos para hacer muestras de arte. Entonces uno siempre le tocaba ir a Medellín, le tocaba ir a otros pueblos, pero en la Unión no había un lugar configurado para hacer muestras artísticas. Entonces por allá en el 2015, a través de la Casa de la Cultura y la Alcaldía, presentamos un proyecto para, digamos, tener un espacio acorde para el arte y para la memoria histórica del municipio. Se presentó un proyecto que fue financiado pues gracias al Ministerio de Cultura. Se creó el Museo Estampas como lo conocemos ahora, pero usando la figura jurídica que ya estaba creada del museo. Entonces, cuando se crea el Museo Estampas, la propuesta Aleja del museo era traer muestras de arte de otros lugares pues del Oriente, de Medellín, y también que fuera un espacio como de apertura para las nuevas generaciones en el municipio. Entonces, cuando iniciamos con el museo, por ejemplo, se empezaron a hacer muestras de arte, digamos, de pintura, de escultura, de instalación, pues que son unos medios más contemporáneos, y se empezó como a crear también un público alrededor del museo. Entonces, cada vez que hacíamos aperturas, había un público en específico que siempre llegaba a las muestras. Entonces había pelados de la universidad, gente, digamos, más pequeña, adultos.
todos como en relación como a lo que es el arte y las artes plásticas, y también como a través de la otra apuesta del museo, que es un poco la historia del municipio. Entonces ha sido un proceso muy interesante que se ha ido fortaleciendo cada año. Ya la gente, digamos, está acostumbrada a que vienen a la Casa de la Cultura y hay exposiciones constantes. Ya este año estamos cerrando con la muestra de cerámica, que son los procesos de las personas que vienen a los talleres de cerámica. Entonces también ahí quedan como invitados para que visiten la muestra este año y a inicios del próximo año. Claro que sí, Carlos, un espacio que está abierto al público, donde se hacen diferentes exposiciones de arte, como él lo mencionaba. Digamos que es un espacio muy bonito porque las personas, digamos, ya han ido creando esa conciencia también en cuanto al arte, que no la teníamos mucho antes. Sí, Aleja, por ejemplo, yo he notado mucho que yo cuando empecé a estudiar artes, bueno, yo primero estudié cerámica, hice una tecnología en la Universidad de Antioquia enfatizada en cerámica. Eso fue estamos en el 2022, yo ingresé a la universidad en el 2010. En esa época los que estudiábamos artes o teníamos la inquietud por el arte yo contaba como 3 personas, éramos muy pocos. Y hoy en día miro, por ejemplo, las nuevas generaciones que llegan al museo, son muchísimas personas, muchísimos jóvenes que han visto como en estos procesos también como una motivación para ver que el arte es una carrera, digamos, seria, en la que uno puede, digamos, vivir bien, puede hacer muchas cosas como socialmente. Entonces, digamos que lo más satisfactorio del museo y de procesos como el proceso de cerámica, que ya llevan pues cierto tiempo y han tenido, digamos, una apuesta muy grande por las nuevas generaciones, el aliciente es como digamos, ver que esto ha ido creciendo en las nuevas generaciones. Sí, este museo y los procesos contigo ayudaron como a crear esa conciencia y a tener una apreciación diferente en cuanto a la cerámica y las artes plásticas. Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo más importante también, digamos que la institucionalidad también ha entendido que estos espacios son relevantes para los jóvenes y para todas las personas del municipio. Porque digamos que desde la Gobernación de Antioquia y desde el Patrimonio de Cultura también se ha ido fomentando y ya se ha ido descentralizando también en diferentes municipios y se ha dado ese valor agregado. Sí, totalmente. Yo pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchas instituciones, no solo acá en la Unión, y he notado pues que la Unión ha tenido también una apuesta interesante, por ejemplo, por el proceso de cerámica, que no todos los pueblos la tienen, y eso pues es de valorar también, ¿cierto? Que por ejemplo un curso de cerámica en Medellín es muy costoso. Estamos hablando que 2 meses de un taller de cerámica puede valer casi $1.000.000. En cambio acá en la Unión, digamos, estamos los profesionales, está la administración que a veces paga también como digamos el talento humano para tener también un espacio como estos y recuperar también como la memoria ancestral de una práctica tan antigua. Carlos, ¿qué es lo que más le apasiona del arte y cómo se entrelaza a la par usted como artista? Pues Aleja, a mí del arte lo que más me gusta es ser artista. Yo pues soy docente, pero lo que más me apasiona es producir obras artísticas. Yo soy un artista pues activo, que en realidad la docencia es como parte de la vida, pero en realidad lo que más hago es producir obra. Entonces, como empecé a hablar ahora, la parte de la docencia me gusta mucho, es porque me permite socializar y enseñar lo que yo aprendo, digamos, creando y haciendo pues lo que hago constantemente. Y digamos que la creación artística me parece pues como grandiosa por el asunto que exige mucho también pensar. Entonces, cuando uno estudia una carrera en artes plásticas, o la que hice yo, que es maestro en artes, es una carrera en la que tiene que ver mucho el arte y la investigación. Entonces, en mi trabajo lo que hay realmente, digamos, ocurriendo siempre es como un diálogo entre el arte y la ciencia. Entonces está la pregunta por las artes plásticas, la pregunta por la arqueología, la pregunta por conceptos científicos, y todo eso se refleja en piezas cerámicas, que es lo que hago yo más desde la escultura cerámica. Bueno, también sabemos que ya has realizado diferentes exposiciones con tus obras en el país, digamos en Colombia y también fuera del país. También contémosle a las personas que nos están viendo cómo ha sido este proceso. Sí, Aleja, yo digamos que
no sé, yo tengo como mucha gratitud a la vida y también como por la disciplina que he tenido como en esto, porque desde el 2015 he estado trabajando constantemente, entonces eso me ha permitido llegar pues a muchos escenarios del arte pues a nivel nacional, digamos los más importantes, entonces ha sido como un proceso muy lento pero siempre de mucha disciplina. Digamos que este año llegué pues a exponer también con una galería en Estados Unidos, en Los Ángeles, y todo ha sido como lento. Yo por ejemplo recuerdo que la primera exposición que hice la hice acá en el Museo Estampas, la abrimos en el 2016 con una beca de la gobernación, eso fue ya hace rato, fue la primera exposición grande que hice, y algunas de esas obras que expuse acá en esa época se fueron a Estados Unidos este año. Entonces fue como uno mirar también el proceso ahí y después como muy increíble también todo lo que va pasando. Yo recuerdo que estuve acá, luego empecé como a saltar, a ganar becas, después de eso gané una bienal acá regional, y así, luego me gané también como unos reconocimientos con el ministerio, salones regionales de artistas. El año pasado tuve la oportunidad de estar también en Arbo, que es la feria de arte más grande pues, de Colombia, una de las más importantes en Latinoamérica, y ya pues saltar a Estados Unidos, que ha sido como lo más grande que he hecho hasta ahora, y para el otro año también hay como una serie de proyectos, digamos, afuera, pero sí, todo ha sido pues como de tener un portafolio ya amplio, claramente pues como de tener un proceso artístico muy establecido, para poder, digamos, hacer todo ese tipo de cosas. Has tenido una trayectoria muy amplia, digamos que fuiste empezando por unos pinitos desde abajo, y ya contar que ha tenido también exposiciones hasta Estados Unidos. Creo que es un trabajo muy arduo, que no ha sido fácil también, porque como lo mencionabas ahorita, en el municipio de La Unión, acá en el oriente, pues no se veía mucho, y fueron unos profesionales que salieron en artes plásticas y se fueron especializando. Carlos ha manejado algo muy importante que es la cerámica contemporánea, donde habla una perspectiva entre el pasado y la actualidad. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, Aleja, por ejemplo, yo soy pues, como te decía ahora, básicamente artista plástico, pero como tuve dos formaciones, una parte fue una formación artesanal desde la cerámica y otra parte desde las artes plásticas. Entonces cuando estudié cerámica era más ligado como al proceso de crear objetos utilitarios, platos, pocillos, todo esto, y cuando estudié artes es un proceso más ligado al pensar, ¿cierto? Hoy en día digamos que el concepto del arte se ha transformado mucho y ya no vemos tanto el arte como el cuadro solamente, sino que como te decía ahora, el arte está muy ligado al proceso de la ciencia o al proceso investigativo. Entonces lo que yo hago, pues como lo que hice con la fusión de las dos carreras, fue como plantear unas reflexiones por esas secuelas que deja el ser humano en la actualidad. Entonces en mi trabajo lo que yo propongo son como generalmente piezas o tótems que hacen como una referencia al mundo actual. Eso pues ocurre porque digamos que acá en La Unión tenemos un contexto muy industrial, están las máquinas sacando en las minas, están las fábricas tratando la arcilla, y lo que hago con la cerámica, que es un material muy ligado al pasado, es proponer una reflexión sobre eso que está pasando. Entonces son objetos que referencian a los procesos industriales, como planteando una especie de arqueología futura, ¿cierto? Por ejemplo, hace muchos años las poblaciones indígenas hacían, no sé, vasijas o tallaban en piedra, jarrones y cosas así, y esos objetos son los que nos hablan a nosotros hoy en día de esas épocas. Entonces lo que yo hago con la cerámica, que es un material ligado totalmente al proceso arqueológico, es plantear cómo ese contexto de la industria me da unos elementos visuales para plantear algo ficticio, ¿cierto? Porque digamos que en 2000 años, si se encuentran, por ejemplo, una máquina industrial, nosotros, o sea, a la gente, digamos, del futuro le va a pasar como a nosotros cuando vemos una máquina del pasado o una herramienta del pasado. Uno, por ejemplo, vio un hacha y seguramente esa hacha en el Paleolítico fue una invención tecnológica. Entonces siempre juego como mucho con como con ese tiempo que va pasando también, como con lo que estamos llegando nosotros ahora. Sí, muy importante lo que nos va contando Carlos, porque es su especialidad en lo contemporáneo. También me gustaría que
que contáramos a la comunidad cuál ha sido esa obra que más tiempo le ha llevado, digamos, en investigación, porque usted también se toma el tiempo de investigar, es muy amplio, y luego de crearla y plasmarla. Entonces, ¿cuál fue esa obra, digamos, que le rompió la cabeza y que dijo, esta me pareció muy dura? Una obra que me demoró mucho fue una que presenté hace poco en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Fue una exposición grandísima que hicimos pues en el museo. Esa obra la empecé en 2020 y la terminé este año porque era una obra que tenía un proceso de unos mecanismos electrónicos, unos sensores. Entonces hacía parte de un proyecto que se llama Tecnofósiles. Entonces un proyecto que tenía que ver mucho con un concepto más de la actualidad, que es el concepto del tecnofósil, hablando un poco como de que todo lo que producimos hoy en día, desde la tecnología, desde la cerámica industrial, desde todo ese proceso más de lo industrial, va a dejar al futuro. Entonces, básicamente me tomó mucho tiempo porque eran unas obras hechas con desechos cerámicos que recolecto acá en el municipio, y lo que hacían ellas es que generaban unos sonidos de la cerámica. La cerámica, dependiendo la época en la que se realice, los métodos de producción, suena diferente. En cerámica se conoce como el timbre, entonces cuando uno golpea un pocillo, él suena, ¿cierto? Y si uno golpea una vasija de hace 500 años, suena de otra manera. Porque hace 500 años, a pesar de que cerámica, las hacían de una manera diferente. Digamos que su elemento también, por ser diferente, va a tener un sonido particular. Sí, tiene un sonido particular dependiendo de la época. Y la obra lo que tenía eran unos mecanismos sonoros que al subir y bajar eran unas levas, se llaman, y unos sensores de movimiento producía sonido. Al choque eran como unas cosas que contenían pedazos de cerámica y golpeaban, pero se activaban con el espectador. Con esa obra tuve muchos procesos pues, de choque, hasta que este año, gracias a Fabián Castro, un amigo de acá del municipio que es un teso para toda la parte electrónica, me ayudó a solucionar y salió una obra bien interesante y muy contemporánea. Yo creo que ha sido como la que más tiempo me ha demorado en tiempos de pensarla y como en procesos de instalación, entonces, que tiene que ver más como con el pleno emplazamiento de la pieza. Carlos, quisiera saber si el artista nace o se hace. Aleja, pues esa pregunta sí es como muy tradicional y todas las personas la responden de diferentes maneras. En mi caso personal yo digo que el artista nace, pero también se hace, porque uno tiene que nacer con algo que lo mueve y que lo conecta siempre con el arte para poder, desarrollar la vida alrededor del arte. Ahora bien, si uno tiene un talento o es bueno en algo, genéticamente o espiritualmente, no sé cómo uno le pueda llamar a ese llamado desde las artes, y si usted, tiene eso, pero no se dedica como a fortalecerlo o a tener la disciplina para hacerlo cada día mejor, eso se va a perder. Entonces puede que el artista haya nacido, pero no va a pasar nada. En cambio, si hay un artista que tiene como esa inquietud, se dedica como a tener disciplina, a practicar, a hacer lo que le gusta, o sea, al hacer, va a ocurrir que va a pasar, algo interesante con la persona que le gusta el arte. Entonces va a tener la inquietud de nacimiento y va a fortalecer esa práctica con la que nació, ¿cierto? Entonces yo creería que es más el asunto de un complemento, sí. Por ejemplo, uno mira a un Picasso, por ejemplo. Picasso tenía inquietud desde que era un niño, entonces a los 8 años dibujaba como un gran maestro porque nació con la inquietud y se dedicó como a fortalecer esa inquietud del arte o ese llamado del arte, pero si no lo hubiera hecho, pues era un artista que hubiera quedado divagando en el tiempo. Entonces siempre está la necesidad del sentir, pero al mismo tiempo también del hacer, de hacer constantemente para que tenga una trascendencia en realidad. Bueno, Carlos, si las personas que nos están viendo pueden venir a ser parte de estos procesos de cerámica, ¿qué invitación le hacemos? Si quiere, si hay un niño, un joven, una persona adulta, quiere venir y conocer más sobre lo que es la cerámica en el municipio de La Unión, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues acá en La Unión el otro año estamos también en los talleres de cerámica. En enero
se reanudan las inscripciones, pues si quieren hacer parte de los talleres vienen a la Casa de la Cultura, se inscriben y desde acá les hacemos pues como ya el contacto para que vengan a las clases. Las clases de cerámica son muy buenas porque digamos que es un espectro muy grande desde el arte, entonces está desde el que le guste hacer un jarrón, una taza, hasta la persona que le guste más la escultura clásica, más tradicional. Entonces el taller es muy libre, pero lo que hago yo desde la experiencia, digamos, docente, es hacer una guía del proceso, o sea, como llevarme a los alumnos al resultado final sin que se equivoquen demasiado y que aprendan también como ciertas técnicas. Entonces acá están pues las clases, en el museo también tenemos una agenda permanente ya para el otro año también. Los productos de los talleres generalmente también los exhibimos en el museo y bueno, no, por acá está la invitación abierta pues como a toda la comunidad, a las nuevas generaciones, a los niños, a los adultos, para que se vinculen al arte y que también entiendan que el arte es un modo de vida. Yo creo que a mí me gusta mucho cuando se dan estos espacios, es porque cuando muchos chicos tienen el sueño de ser artistas en la casa le dicen, entonces ¿usted de qué va a vivir? Entonces eso pasa mucho y yo siempre le digo a todas las personas que ser artista es una carrera muy seria en la que uno vive muy bien, pero exige constancia, es como digamos como la clave de esto también. Entonces ahí está para que se animen y también nos visiten acá en la Casa de la Cultura. No, muy importante, Carlos, lo que tú dices, tener constancia, si alguno de ustedes quiere ser artista, también la responsabilidad que conlleva. Claro, sí, totalmente. La investigación, todo esto. Museo Estampas también tiene una red social, ¿cómo la podemos encontrar? El museo lo pueden encontrar en Facebook como Museo Estampas, ahí también está el link a la página web, ahí subimos pues como la información, o por las redes también institucionales de la alcaldía, encuentran pues como las invitaciones a las exposiciones y a todos los eventos que desarrollamos acá. Bueno, Carlos, agradecerte también por este espacio, fue muy productivo. Digamos que de ir conociendo también de qué era la cerámica y de todos estos procesos que a veces los desconocemos mucho, ¿cierto? Sí. Seguir trayendo así invitados espectaculares a nuestro programa Conexión Vida, donde hablamos de arte, cultura. Si ustedes también quieren proponer algún tema, lo pueden hacer. Aquí estamos en este espacio. Carlos, muchísimas gracias. Listo, gracias Alejandra por la invitación y un saludo pues para todos y ahí quedamos pendientes de que nos visiten también en la Casa de la Cultura.